Hola y bienvenidos. Llevo 30 años dando clase en la universidad y a lo largo de estos años he conocido un montón de chicos y de chicas a los que les pica el interés por la docencia. Si están acá, capaz que es porque ya nos conocemos, pero por las dudas, soy Santiago Legarre y me encantaría que me acompañaran en este podcast titulado Ser Profesor. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, un nuevo episodio del podcast. Ya estamos muy adentro de esta historia, de estas charlas que tenemos acá con Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y hoy nos acompaña casi como siempre Luz. Acá estamos. Bueno, hoy nos toca hablar de quizá una de las partes más importantes para vos, que son los alumnos. Así que, como puntapié inicial, describinos un poco cómo es tu relación con los alumnos. Bueno, para empezar, me resisto a la palabra alumno, que según escuché una vez en España, quiere decir sin luz. Alumine, alumno. Pero bueno, a veces la uso igual, pero prefiero la palabra estudiante. Ahora usemos alumno, estudiante, la que salga. ¿Qué me habías preguntado de mis estudiantes? ¿Cómo describirías mi tu relación con Bueno, ellos? yo diría una cosa así como puntapié inicial, es que no me parece una buena idea forzar una relación con los alumnos de cierto tipo, de amistad más cercana, sino ofrecerla. Y parte de ofrecerla consiste para mí en dejar que ellos me traten de usted o de vos según prefieran. Y al día de hoy todavía hay gente que prefiere tratarme de usted y no me parecería una buena actitud de un profesor que quiere tener un trato cercano con sus estudiantes el exigirles, como alguna vez he visto, que lo tuteen. No. Y a su vez, yo dejo que los que quieren tutearme con respeto puedan hacerlo. Claro que cuanto más pasan los años, por ahí son menos los que me tutean, sobre todo al principio. Y es una relación, sí, que creo que ha salido en otros episodios, que para mí la enseñanza va más allá de los conceptos, más allá de las clases, más allá del aula. Así que es un vínculo que se extiende más hacia lo amical, hacia lo cuasi paternal o de tío, dependiendo también de las afinidades, de las químicas que varían mucho según cada estudiante y dependiendo mucho también de las preferencias de los estudiantes. Pero de mi parte existe esa apertura. Me hace mucha gracia que remarques lo de tutearte o no tutearte, porque es un problema que yo tengo y ya cuando llevamos más de un año que nos conocemos y a veces me sale tutearte, decirte Santiago, y hay veces me sale hablarte de usted. Es como una barrera que sigue siempre existiendo, esa de alumno-profesor. ¿Vos siempre intentás romperla? ¿Siempre intentás que no exista esa barrera? ¿O crees que es necesaria para mantener un cierto respeto? Yo creo que es parte de la realidad. No es que sea necesaria para mantener un respeto, sino que es una parte de la realidad y hay que respetar la realidad. Entonces no hay que forzar la realidad. Yo soy el profesor de ese estudiante. Por otra parte, eso que me decías que te pasa a vos o que te pasaba, del lado mío, cuando veo que un estudiante a veces me trata de usted, a veces me tutea, se mezcla, a mí me enternece. Ahora lo estoy viendo con los que tengo ahora en segundo año, que en una misma conversación cambian 5 veces de... O hay gente que es más fina, por ejemplo, y me trata por mi nombre, Santiago, en vez de profesor o doctor, pero me trata de usted. Después pasa el tiempo y por ahí ya Santiago y tuteo. Bueno, y teniendo en cuenta esta particularidad que es tu relación con los estudiantes, ¿dirías que ocupan un lugar importante en tu vida? ¿Qué tal grado de importancia tienen los estudiantes para vos? Yo estoy
todo el día en la universidad. Cuando me preguntan, para simplificar, digo que estoy de 10 de la mañana a 8 de la noche, aunque no es verdad, porque a veces llego a las 8 de la mañana, a veces me voy a las 3 de la tarde, depende mucho de cada día, pero pónganle que estoy unas 50 horas por semana en la universidad, y en un contexto en el que hay pocos profesores que están esa cantidad de tiempo en la universidad, porque hay pocos profesores full time, entonces los estudiantes pasan a tener un lugar estelar como compañeros de café, compañeros de almuerzo. A mí no me gusta almorzar solo en general, entonces veo a alguien que fue alumno mío el año anterior, le digo, está para almorzar. Eso así en un plano de lo cotidiano, de lo más superficial, que es tan importante en la vida, lo cotidiano, la diaria, lo que parece superficial. En un plano más profundo, sobre todo cuando ya son exalumnos, yo te diría que ahora un porcentaje muy alto de mis amigos fueron estudiantes míos antes. Por ahí ahora tienen casi mi edad, algunos de ellos. Así que sí, te diría muy importantes, sí. Teniendo en cuenta que podés llegar a elaborar esta amistad con tus principalmente exalumnos, ¿no sentís que hay un grado distinto de amistad? ¿O por quizá la diferencia de edad, por ejemplo? ¿O sentís que por ejemplo, un amigo tuyo que podrías tener desde el secundario es igual de amigo que alguien que la relación surgió a partir de... Es distinto, es distinto. Generalmente te diría es menos amigo el exalumno, pero no siempre menos es la palabra. Cuando lo comparo con un amigo de mi edad, no siempre menos es la palabra es siempre distinto. En parte, como vos decís, por la diferencia de edad, pero claro, la diferencia de edad, cuando un exalumno empieza a crecer, a en muchos casos casarse, tener hijos, y yo a su vez también empiezo a crecer, va importando menos la diferencia de edad, porque ¿qué es lo que hace que la parejidad de edad sea importante para la amistad? El poder entenderse el uno al otro. Y cuando uno crece en la vida, por más que haya una diferencia de edad, ponerle de 15 años, a lo mejor ya está viviendo cosas parecidas, porque a su vez yo ya crecí mucho y pasé por algunas de esas no hace tanto. Y quizá la pregunta que tenemos tiene que ver mucho con cómo empezaste a tener esta relación con alumnos, porque no es algo muy usual cuando vas a la facultad. Se dio con naturalidad, te diría. Pienso que tiene que ver, tal vez, se me ocurre, porque nunca lo he pensado antes de que me lo preguntes, con mi natural curiosidad, el querer saber de las personas a las que tengo cerca, en este caso mis estudiantes. Al principio yo era muy joven y me daba mucha intriga pensar por qué esa persona tiene esa cara triste, por qué esa persona está tan contenta. Entonces me largaba a preguntar, me comía algunos bifes, de muchos ni me acuerdo. También me encontré con muchas respuestas positivas, afirmativas de decir, devuelvo tu curiosidad porque confío en vos, con una confidencia. Y me ha pasado muchas veces de preguntarle a alguien después de clase por cómo está, porque lo noté por ahí mal o algo así, que eso termina en un cuento personal. Más recientemente, por ejemplo, en Kenia me ha pasado muchas veces que me han contado desgracias familiares muy fuertes a raíz de una conversación que empezó por una aparente curiosidad. Alguien que, por ejemplo, se levantó un día y se encontró con que en la cama de al lado suya estaba su hermano muerto, que había amanecido, o alguien que me contó también no hace tanto tiempo que le acababa de contactar su padre, con quien no había tenido contacto en toda su vida, y la persona tenía 21 años ahora, y de repente le apareció un día en Instagram alguien que decía que era su padre y que la quería conocer. Cosas así, por darles dos ejemplos de hace poco. Al principio, que vos me preguntabas por cómo empezó, yo tenía poca diferencia de edad, obviamente, porque empecé a dar clase antes de recibirme, y entonces se daba con una gran naturalidad. Ahí el riesgo más bien era que no me faltaran el respeto, claro, que no hubiera un trato chabacano
de demasiada igualdad, pero yo siempre opté inconscientemente, tal vez, por una actitud bastante dura en clase, de una exigencia muy alta, que hacía que personas, incluso no mucho más jóvenes que yo, me tuvieran un poco de miedo. Y ese temor, el temor por las preguntas imprevistas que les conté en otro episodio, tipo casino, ese temor hacía que después yo pudiera alivianar, sacar como las pesas, y era más difícil entonces que hubiera una falta de respeto porque había esa confidencia, pero sabiendo, este es el que me hace esta pregunta claro. tan bravas, no me tengo que olvidar. Sí. Claro, entonces tiene que ver bastante esto de que cuando empezaste a dar clase tenías una edad muy cercana con tus alumnos. Era como que... Capaz que fue un entrenamiento, sí, para lo que vino después, pero si yo no hubiera conservado esa curiosidad y ese interés por el otro joven, me hubiera jubilado a los 30 o a los 40 o a los 50, me hubiera jubilado de ese aspecto del ser docente y hubiera seguido siendo un transmisor de conocimientos, que intenta dar buenas clases, que toma exámenes, y hubiera tachado esa parte de mi ser docente. Pero estoy muy lejos de haberla tachado. Quizá me da la impresión que es lo que más te gusta de ser docente. Puede ser, no sé, Más que no sé. Conocimiento. Puede ser. Para mí es todo parte de un combo, pero... Y cuando pasa el tiempo y por ahí pasa que tus alumnos se quedan en segundo año, tercer año y vos vas creciendo, la relación es más fácil, es más difícil, cuesta más o menos. Y en algunos aspectos disciplinares cuesta más, pero en general la verdad es que es parecido. Es parecido porque se habla mucho hoy, viste, los millennials, la inmadurez, que la gente te gostea. Bien, hay algo de verdad en todo eso, pero al mismo tiempo la gente no cambia mucho y a veces incluso yo pienso que lo que llamaríamos ahora las generaciones jóvenes o nuevas, en promedio son más maduras de lo que era yo a esa edad. Con lo cual, a veces te diría que me resulta más fácil. El otro día estaba sentado con una persona de 19 años de edad. Yo la escuchaba hablar y por dentro pensaba, ¿con quién estoy hablando yo? O sea, yo estoy reaccionando como si estuviera hablando con alguien de 30, no de 19. Eso antes te diría que era menos común. Y hablemos un poquito del petit colón. Más que del petit colón, el concepto de petit colón. Porque, bueno, para los que no saben, que están escuchando esto, con Lucas y nuestra camada de la clase de Santiago, nos empezamos a juntar en plena pandemia en el petit colón a charlar sobre poder de policía, moralidad pública, conceptos de derecho constitucional. Y quizá la pregunta va más por el lado de ¿siempre hay un petit colón o empieza de otra manera? Para los que no saben, el petit colón es un bar. Una cafetería en la zona de tribunales, muy linda. Siempre hay un petit colón, que otras veces no es el petit colón, pero yo soy una persona muy geográfica, muy de los lugares, y siempre tengo mis lugares donde se generan estos encuentros. Por eso la oficina es tan importante para mí. Me hallo tan bien ahí, la tengo tan decorada con muchos regalos de exalumnos, a ver cuando me llegan los de ustedes. Creo que de luz ya hay uno. Sí. Y ahora, por ejemplo, mi lugar para esto últimamente es el Café Martínez. Antes era el Starbucks, otras veces era el Habana, otras veces era el bar de la UCA, que es un poco esta idea también en Kenia, en Estados Unidos, pero en Kenia, por ejemplo, la idea de estar en un lugar donde los estudiantes saben que me van a encontrar. No todo el día, pero saben que en algún momento del día va a estar ahí, siempre en el mismo lugar. Entonces yo me hacía la analogía, que esta la pensé en Kenia, que obviamente es una analogía, salvando el abismo de los estudiantes como pajaritos y yo que tengo las miguitas de pan. Entonces, como decir, bueno, ahí saben que las miguitas de pan están ahí, en ese banco de ese bar. Bueno, pasa que hemos almorzado en Café Martínez y ves que cada 5 minutos pasa alguien y lo saluda. Y me pasa a mí, que yo paso, lo veo ahí a Santiago y por ahí no lo quiero molestar, no quiero ser irrespetuoso, pero a veces, mira, ahí está Santiago, por ahí voy y lo saludo. Uno de los karmas del profesor full time es que el profesor queda y los estudiantes pasan.
Esto es cierto en dos sentidos. Uno, que los estudiantes egresan y el profesor queda. Y queda un poco solo en ese sentido. Por eso tanto aprecia algún profesor como yo al exalumno que vuelve a saludar. O incluso alguien que todavía está en la universidad, pero ya no está cursando conmigo y vuelve a saludar. Ahora está en tercer año, vuelve a saludar. Me tuvo en segundo. Y hay un segundo sentido en el que esto es cierto, que es que los estudiantes van a una cierta hora del día. Algunos van a la mañana, otros van a la tarde, otros van a la noche, pero yo estoy a la mañana, a la tarde o a la noche. Entonces es como que el profesor es lo que queda, el alumno es lo que pasa, pero el profesor ahí va a estar. ¿Crees que esto también le pasó un poco a tus profesores referentes? ¿Que ellos tenían así un poco la relación con sus alumnos tan especial que tenés vos? ¿Y de ahí lo forjaste? ¿O cómo era tu relación con los profesores? Siempre hubo profesores así, de esta forma de ser profesor que yo favorezco y prefiero en mi vida. Y ahora los hay también. Pero siempre fueron pocos. Había algunos, y para mí, inconscientemente, deben haber sido una fuente de ejemplo. Me acuerdo, por ejemplo, que el profesor Montejano iba siempre en el recreo que teníamos entre las 2 horas de introducción al derecho al bar de la UCA a tomar su café, que me acuerdo que le quedaba marcado el café en los bigotes, y nosotros con un poco de miedo al principio y después sin ningún miedo nos le acercábamos y tomamos el café al lado de él y charlando con él. Y el profesor Montejano tenía la edad de mi padre. Y a pesar de eso se generaba, sí, algo parecido. ¿Y crees que de ahí es donde vos tomaste, por ahí inconscientemente, esta idea de tener esa cercanía con los alumnos que por ahí a vos también te llena un poco el corazón? Claro que me la llena. Y sí, por ahí lo tomé sin darme cuenta, de ahí sí. Y contanos un poquito de la teoría de dulce y dosificación. Bueno, algunas veces, algunos estudiantes y algunos ex alumnos llegan a constituir verdaderamente una fuente de solaz y de acompañamiento grande para un profesor que está todo el día ahí, que se convierten en ayudantes de cátedra, en profesores asistentes o ninguna de las dos cosas, pero que tienen una manera de ser que son como un dulce o como un bálsamo en la vida de una persona adulta que recibe más cachetazos, tropezones, se equivoca más y responde más por sus errores que alguien joven como ese estudiante en cuestión. Entonces me pareció hace unos años que podía servirme a mí, y a lo mejor le pueda servir a algún otro, el recordar la idea de la dosificación, que es que el dulce, esos bálsamos, es algo bueno, son cosas muy buenas, pero hay que moderarlas de la misma manera que si uno come demasiado dulce de leche o demasiada miel, a uno le puede hacer mal. Entonces, bueno, un rato, un café, un almuerzo, pero poniendo límites. A lo bueno me refiero. Imagínense, esto es cierto respecto de todo lo bueno. No me refiero a lo malo, me refiero a ponerle límites, moderación, templanza a lo bueno. Y esto va en relación a todos los alumnos. También nos preguntábamos si vos cuando tenés una clase ya sabes más o menos con qué tipo de alumno te vas a llevar mejor, o si ya tenés una idea general, y si esta teoría se aplica a todos los alumnos o a los alumnos que ves más seguido, que tienen más este rol de bálsamo. No, a los segundos, claramente. Lo que pasa es que a veces la gente te sorprende. Yo puedo de entrada tener alguna impresión respecto de algunas personas y después de repente te encontrás con que alguien, me ha pasado muchas veces, que no entraba en mi radar, te da una sorpresa gratísima. Hay que estar abierto a eso. Claro, o sea, una persona que vos pensabas, no me voy a llevar también con este alumno por ahí. Sí, y también te pasa al revés. Claro. Los dolores más grandes te lo da alguien que era tu fuente de solaz, de bálsamo, de alegría, que de repente a lo mejor un día te clava un puñal. Claro. Con razón o sin razón. Para que pueda existir esta química y esta relación, los estudiantes tienen que entender que yo no soy su amigo o compañero del colegio. Y mientras soy su profesor, ni hablar. Y, digamos, llegaste a hacer ciertas actividades con tus alumnos
que van más allá de juntarse en el Petit Colón a tener una charla o almorzar o tomar un café. Contanos un poco de estas actividades por ahí de cierre de fin de año algunas, otras por ahí durante el año. Contanos un poco cómo te gusta organizarlas, cómo te gusta vivirlas. Cierre de año siempre una comida, siempre. Una comida, a veces con alguna cosa previa, una reunión, y ahí en la comida la gente algunas veces da algún discurso, algún speech, o no. Éxito, esas comidas siempre. Todo el mundo invitado, vienen los que quieren, en general andan bárbaros. Viajes, apenas a los muy pocos años de recibirme, hice el primero de, no sé, decenas de viajes con alumnos a congresos. El primero fue a Mar del Plata, me acuerdo. Era chico, abogado ya, y fui con 4 estudiantes, que debían ser 4 o 3 años más chicos que yo. Hacía bastante frío, pero algunos nos metimos al mar, me acuerdo. Y yo expuse en un congreso ante 500 personas. Piensen que me acababa de recibir de abogado. Cuando terminó la exposición, estos 4, que eran 2 chicos y 2 chicas, tenían un orgullo de su profesor que es como que a mí me ponía más contento ver la alegría de ellos que lo que yo mismo creía que había provocado ese día. Eso me parece una parte importante de esto, esa responsabilidad de ser una fuente de orgullo y de alegría para tus estudiantes, que también te sirve para decir, viejo, vos tenés que hacer lo mejor de vos para ser un ejemplo para estas personas. En ese sentido, el profesor está muy expuesto, tiene como un aliciente muy grande para tratar de mantenerse en el camino del bien. Y estas actividades que haces con los alumnos, ¿quedan acotadas nada más a comidas y a viajes? ¿O yo había escuchado algo así y después una banda de rock? Sí, banda de rock presentamos, hubo varias, pero la que me viene ahora a la cabeza fue hará 15 años que había un festival de rock, de bandas. En realidad toqué en más de uno, ahora que me acuerdo, pero este en particular nos juntamos con otros cuatro y yo. Y lo lindo de presentarte en un festival es que está toda la previa, que es varias semanas de ensayos. Fue muy divertido. A mí me gusta tocar la batería, soy bastante queso, pero puedo seguir el ritmo. Los otros, algunos eran muy buenos, algunos de estos eran super capos, estaban en segundo o tercer año de la facultad. Y después, el festival mismo, yo era de las personas más grandes de todo el festival, como se imaginarán. Fuimos un desastre, no les puedo explicar lo mal que nos salió por nervios y todo eso, pero por lo menos ahí me di el gusto por primera vez, pero no última en mi vida, de tocar sobre un escenario ante 200 personas y estuvo lindo. Y también nos habías comentado alguna vez de un club de lectura, ¿puede ser? También. ¿Querés comentar un poco sobre eso? Sí, eso fue en Kenia, que descubrí que varios de los estudiantes que había tenido en los años anteriores y también en ese año en que se hizo el club de lectura eran ávidos lectores de novelas. Entonces nos pusimos una novela como objetivo para leer en un mes, y como hay una película basada en esa novela, el último día de ese mes nos juntamos, éramos 9, a ver esa película juntos ya con el libro leído, y después a comer y a charlar del libro, de la película y de todo un poco. Estuvo muy bueno el club de lectura. ¿Son distintas las actividades que se dan con los argentinos, con los kenianos, con los chinos? No, todo parecido, todo parecido. A la gente más o menos le gusta lo mismo en todas partes. Y bueno, en relación a esto de los programas, tenemos una entrevista a Felipe Álvarez. Bueno, Felipe, muchas gracias por mandar tu video. Vamos a escucharlo ahora. A ver, Felipe. Hola Santi, ¿cómo estáis? La Luz me pidió que te hiciera este video para tu podcast. Me dijo que cómo nos conocimos. Nos conocimos de una manera divertida, porque fue divertido lo que hicimos, fue entretenido. Mi amigo Francisco Javier Urbina, que es muy cercano a ti, me llama cuando yo estaba en la universidad y me dice: Felipe, tengo un amigo, profesor,
en Argentina, que quiere ir a esquiar. Y yo tenía en esa época, no yo, bueno, mi papá tenía un departamento en La Parva, un centro de esquí en Santiago. Y yo dije, ya, pues, llevémoslo, que entretenido. Me acuerdo que llega a mi casa, mis papás, como siempre, muy conversador, conversa con mis papás lo amaron. Y agarramos el auto y nos fuimos a la nieve. Y estuvimos, yo creo, unos 3 días esquiando. Y lo pasamos súper bien. Hablamos de literatura. Yo hablaba de literatura, otros hablaban, otros amigos. Conocí a varios de mis amigos. Conocí a Franco Achiardo, conocí al Cheto Daire. Chuta, ya no me acuerdo quién más. Conocí a mi hermana. Y, y se hizo amigo de ellos. Y con cada uno de ellos habló algún tema que les interesaba a los dos. Fue capaz de conectar con todos en algún tema. Lo pasamos bien. Hicimos asado. Le dimos piscola para que la probara. La disfrutó con moderación. Tomamos vino. Conversamos, esquiamos. Nos tocaron días lindos, buena nieve. Y ahí nos conocimos. Y ahí se generó una relación de largo plazo. Algunos de mis amigos viajaron en algún minuto a Argentina y estuvieron con él. A mí también me tocó. Y estuve con él. Comí con un amigo de él, muy querido de él, que es abogado. Y que también vino una segunda vez a esquiar con nosotros. Y grandes aventuras, no te diría que hemos tenido. No es como que nos haya tocado una ventisca en la nieve hayamos tenido que sobrevivir. Pero creo que la aventura fue ese viaje que tuvimos, ese viaje de generar amistad de largo plazo, encontrar elementos en común, conversar y seguir haciéndolo hasta el día de hoy día. Bueno, entonces acá tenemos a Felipe, muchas gracias. Entonces vemos que además de viajes a congresos, tenés viajes a ir a esquiar. No, ahí había un congreso, pero después del congreso fuimos a esquiar y viste, me quedó este amigo, que no fue alumno mío, que es amigo de un alumno chileno que tuve, que es Francisco Javier. Uh-huh. Y también eso es algo muy lindo, que es la posibilidad que te da esta profesión docente de conocer personas que nunca fueron tus alumnos ni tus estudiantes. Claro. Y se volvió international. Sí, impresionantemente sí, en muchos países. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las tutorías. En otro episodio, el que tiene que ver más con las clases en el extranjero, ahí vamos a hablar un poco de las tutorías, del método de Oxford, de dar clases a través de tutorías. Y quizá, bueno, la pregunta va acá es, ¿qué son? ¿Y para qué las usás? Yo te diría que en sentido estricto son el método de enseñanza en Oxford y en Cambridge, que reemplaza las clases. Acá en la Argentina, en un sentido muy amplio, podríamos llamar tutoría todo lo que hemos hablado hasta ahora. A toda esa relación con el estudiante fuera del aula, que tiene por finalidad apoyarlo en su crecimiento, en las dificultades que pueda tener y potenciarlo. Entonces las tutorías te acercan mucho más a los alumnos. Sí, porque es el mano a mano. La tutoría es el mano a mano. Vamos a ir cerrando con esta pregunta y por ahí dejamos un poco de lo mejor para el final. ¿Qué es la lista de Nicky? ¿Cómo surge? ¿Por qué existe? Yo diría que existe por mi, no sé si decir necesidad, pero deseo de tener un canal de comunicación fluido con las personas que pasaron por mis aulas, por las personas a las que les di clase, con las que tuve trato. Y la otra cara de la moneda, poder ofrecerles a esas mismas personas tener un contacto fluido conmigo. En ese sentido, nunca me olvido. Sergio Vieiro, un chico que cursó hace unos cuantos años conmigo, me decía, la lista de Nicky son como contactos, como despertadores que nos llegan tuyos, que llegan por correo electrónico a unas 600 personas, más o menos, que fueron estudiantes míos en los últimos 30 años. Hay gente grande, gente muy joven, todos exalumnos y todos invitados a sumarse cuando terminan de cursar. Algunos piden de sumarse y se los agrega a la lista, otros no. Y los que están agregados, si quieren, pueden salirse en cualquier momento. ¿Cómo empezó la lista de Nicky, que tiene que ver con su nombre?
la lista de Nikki, que es Nikki, Nicole Jauregui Berry, a quien le dicen Nikki, que cursó conmigo ahora 17 años más o menos. Ella se ofreció a raíz de un pedido que hice en clase. Cuando conté, se me ocurrió tener este medio de comunicación. Alguien me quiere ayudar a armar una base de datos y ella muy amablemente, es una genia, me ayudó y me ayudó durante 10 años a mandar los correos. Y yo le dije, si no te importa, le voy a poner de nombre la lista de Nikki. Bueno, jajaja. Después, durante un tiempo, me ayudó Rosario Pereda con la lista de Nikki. Después de que Nikki se casó y, digamos así, la jubilé de la lista de Nikki. Después Rosario se casó también y también la jubilé. Y ahora la administro yo mismo a la lista, que la verdad para mí es una fuente de gran satisfacción y alegría, porque aunque no es la intención ni existe la expectativa de que los 600 que reciben un mail, que puedo mandar uno por día o uno por semana, según la época, me contesten algo. Al contrario, no es la idea contestar ni reaccionar a todo, ni mucho menos. Pero lo cierto es que para muchos estudiantes el recibir un determinado correo sobre una película, sobre una obra de tal cosa, sobre algo que escribí, sobre el video de una charla que di, sobre una actividad en la que voy a estar, a algunos les sirve eso para poder escribirme por otra cosa que me querían escribir, como un recordatorio de que existo. Y entonces genera muchas cosas lindas en ese sentido la lista de Nikki, en la cual hay gente que ahora vive más o menos en 30 países del mundo distintos. La mayoría de ellos son argentinos, pero hay muchos que fueron alumnos míos en Kenia o en Estados Unidos y que viven en distintas partes, y en China también, India, hay miembros de la lista de Nikki. Así que lindo, muchas alegrías. Es un poco una forma de ponerle, aunque sea un freno, a desacelerar ese timelapse del que hablábamos unos minutos antes. Sí, de alguna manera sí, se podría decir. Y claro, con esta lista vos te llevas muchas sorpresas, porque quizá un alumno que no veías hace varios años se reconecta. Sí, sí, la verdad que de repente me escribe alguien con quien a lo mejor hace 10 años que no tenía ningún contacto, nada. Me escribe para contarme que le nació un hijo, que se casó, lo que sea, ¿no? Es muy lindo. Y más adelante vamos a hablar sobre los alumnos que en realidad nunca fueron alumnos, pero en esta lista no hay solo estrictamente gente que fue alumna tuya, ¿o no? No, efectivamente, hay gente como Felipe de Chile, Claro. que esquió conmigo, y así hay varios que la vida me ha unido por relación con la universidad y con mi profesión, pero que no fueron alumnos, tal cual. Claro. Y los temas de la lista de Nikki versan sobre literatura, películas. Sí, esos temas, los que les comentaba hace un ratito, a veces también puedo incluir el anuncio de una conferencia que va a dar un amigo, o puedo mandar una entrevista que me hicieron a mí o que le hicieron a alguien y me pareció buena. Muchas veces reenvío cosas que me mandan miembros de la lista de Nikki. Siempre aclaro a principio de año que no puedo reenviar todo lo que me mandan, o no quiero, pero muchas cosas que me parece que pueden cerrar. En cambio, nunca la uso como una bolsa de trabajo o como una red para vender cosas. Alguna vez me sugirió alguno, ¿por qué no lo usás como Mercado Libre o algo así? No, ya hay de eso. Y también estos temas, me parece importante que quizá nosotros cuando empezamos a juntarnos en el Petit Colón y a tener conversaciones, hablamos de derecho en un principio, pero después la conversación fue girando un poquito a, bueno, ¿qué libro leíste este año? También en tus clases, cuando empezás con un grupo nuevo, empezás preguntando ese tipo de cosas. Siempre, y eso me hace pensar que mucho de la lista de Nikki es contarle a estas personas de mi vida. Les cuento mucho de mis viajes. Entonces, lógicamente, esto a algunos no le interesa en absoluto. Solo le puede interesar a alguien que dice, bueno, este fue mi profesor, lo quise, lo quiero, supongamos. Qué bueno saber en qué anda, en qué está. Para eso sirve la lista de Nikki. ¿Y le recomendarías a algún profesor o a alguien que está aspirando a ser profesor en un futuro implementar la lista de Nikki? ¿O una lista propia o un medio? 100%, similar. y además no es original lo mío.
A pesar de que hay una lista de Nikki, hay muchos profesores que tienen cosas parecidas, porque es como una parte de lo mismo, del mismo combo de decir, atender mis vínculos personales con estas personas que forman una parte importante de mi vida y yo formo una parte importante de la vida de ellos. Esto no es cierto, por supuesto, de todos los que pasan por un aula, pero sí de algunos, de un porcentaje que varía, pero que es importante, y estar disponible. Esta es una manera de decirles también, yo acá estoy, si necesitas algo, acá sigo estando. Esto te lo demuestra que estoy vivo, que te llegan estos mails. ¿Y puede ser que haya una variante de la lista de Nikki que es The List of One Dia? Sí, es la variante en inglés. Ah, ok. Porque después de un momento me di cuenta de que empecé a tener un número muy grande de estudiantes, exalumnos, a los que les había dado clase en Estados Unidos y en Kenia. Entonces, para que ellos pudieran también participar de esto, lo probé y les encantó, empecé a escribir algunos de mis mails, la mitad más o menos, en inglés. Los que están en inglés también se los mando a los miembros hispanoparlantes de la lista de Nikki, que la mayoría leen en inglés. Igual yo creo que a algunos no les debe haber gustado cuando empecé a hacer esto, pero no les pedí permiso. Y los que están en inglés, los que están en castellano no se los mando a los que solo leen en inglés, a esos les mando los mails a la llamada List of One Dia, que es donde están los de habla inglesa, que One Dia me ayudó con esta lista y es una de mis estudiantes de Kenia que creo que apareció ya en alguno de los episodios del podcast. Bueno, Santiago, muchas gracias. Ya A cerramos ustedes. el episodio de hoy. Nos vamos a ver la semana que viene en otro episodio más. Y por ahí uno más, no se sabe. Así que nada, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.